Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a la onda local de Andalucía, Radio Casares, a La Botica, el programa de salud que cuida de su cuerpo, de su organismo, de su mente, de todas las personas, de todos los individuos para tener una calidad de vida que nos permita hacer muchas cosas y ser felices. Yo soy la enfermera María Valadez y junto con mi compañero Juan Antonio Gavira vamos a hacer un ejercicio de sensibilización, porque hoy queremos poner nuestro micrófono con las mujeres afectadas por cáncer de mama, para conocer mejor su realidad, para empatizar con ellas, apoyarlas y para prevenir en la medida de lo posible la aparición de este tipo de enfermedad, gracias a la información y a los sabios consejos de las personas, de los profesionales que nos van a, sobre todo los que cada día trabajan y curan este tipo de cáncer, pero que hoy algunos de ellos nos acompañan en La Botica. En nuestra sección científica hemos invitado a la doctora Cristina Navarro. Ella es ginecóloga, cirujana de mama del Hospital de Poniente en Almería y además es vocal de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. En nuestra sección psicoemocional o terapéutica hemos invitado a Rocío Zorrilla Lomeña. Ella es psicóloga general sanitaria y además psicooncóloga de la entidad social ASAMMA. Y en nuestra sección social, como no, hemos invitado a Yolanda Morales. Ella es vicepresidenta segunda de la entidad social ASAMMA. Ella nos va a contar muchas de las cosas que se realizan en la provincia de Málaga gracias a este colectivo social tan valioso. Acabaremos, como siempre, dando un repaso por noticias de salud y de ciencia. Así que ahora tomen buena nota de todo lo que vamos a hablar en el programa, porque vamos a conocer mejor el cáncer de mama. Dona sangre. Paciente estabilizado. Se prosigue. ¿Donas o abandonas? Dona en tu centro de transfusión o en la unidad móvil. Comenzamos nuestra botica de hoy para hablar del cáncer de mama, y qué mejor que hacerlo con toda una experta. Hemos invitado esta mañana a nuestra sección científica a Cristina Navarro. Ella es ginecóloga y cirujana de mama en el Hospital de Poniente en Almería y además es vocal de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. Muy buenas, Cristina, bienvenida a La Botica, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchas gracias. Un placer. Encantada de colaborar con vosotros. Para nosotros es un placer tenerte, porque queremos conocer mejor, cuando hablamos de cáncer de mama, a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que está pasando en esa zona de nuestro cuerpo. Bueno, pues el cáncer de mama, como sabéis, es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿vale? A nivel mundial, sobre todo la incidencia está aumentando a nivel europeo en mujeres un poquito más jóvenes. Entendemos que por los factores de riesgo que sabemos que se asocian a él. Y como digo en cualquier foro donde se me invita, al final cuando hablamos de cáncer de mama no hablamos de un cáncer único, ¿no? Hablamos de una enfermedad bastante heterogénea que dentro de ella, ¿no? O sea, no puede recapitular cáncer de mama en una única enfermedad, son 4 enfermedades diferentes dentro de un mismo órgano y cada una tiene su tratamiento, ¿no? Su
su objetivo terapéutico. ¿Y de qué manera las clasificáis? ¿Dependiendo de la célula que se descontrole o en qué os basáis? En principio, dentro del órgano, Sí. la enfermedad puede originarse bien en los conductos de la mama, esos que producen, que llevan la leche, ¿no? Sí. Cuando somos mamás, o en los lobulillos, que es donde se produce la leche. Entonces, en función de dónde se localiza el tumor, hay dos tipos de tumores, el lobulillar y el ductal, pero en función de, justo como dice, de la proteína que expresa la enfermedad en su membrana o cómo genéticamente se puede expresar, porque tenemos varias formas de mirar el tumor, pero a día de hoy es verdad que sigue clasificándose la enfermedad por inmunohistoquímica, que es ver las proteínas, ¿no?, que ha mutado, como dice, la célula, pues lo podemos clasificar en 4 tipos de tumores, que son tumores más hormonales, tumores que expresan otra proteína que se llama HER2, o los que no expresan ninguna, que son los más anárquicos, con lo que hemos tenido hasta ahora menos arsenal terapéutico, pues los triples negativos. Vale. Y hablabas de factores de riesgo. ¿Qué son esos factores de riesgo? ¿Qué predispone a una mujer y no a otra a padecer cualquier tipo de cáncer de mama? Pues mira, es cierto que cualquier factor de riesgo que afecte al resto de tumores, ¿no?, disruptores endocrinos, radiación ionizante, afecta por supuesto también a la glándula mamaria, pero es cierto que la glándula mamaria per se, por ser un órgano, ¿no?, exocrino de nuestro organismo, está supeditado también al factor hormonal, que es el que afecta fundamentalmente a estos tumores hormonales, ¿no?, que os comentaba, los tumores luminales, que es como se llaman los tumores que expresan receptores de hormonas, de estrógeno y progesterona, pues afecta tanto si se da lactancia o no se da lactancia, la obesidad, sobre todo en mujer posmenopáusica, ¿vale?, porque la grasa no tenemos que olvidar que se produce en estrógenos, con lo cual mujeres que tienen una obesidad más central de cara a la posmenopausia, pues un órgano que ya no tendría que recibir ningún tipo de hormona, como es la mama, después de la menopausia, en la grasa se producen estrógenos. Y esos estrógenos pueden afectar a la glándula, ¿vale? Igual que el sedentarismo, al final todo afecta a lo mismo, ¿no? El sedentarismo afecta a la obesidad está relacionada con esto, el tabaquismo, por supuesto, el alcohol en relación lineal con respecto al cáncer de mama, pero fundamentalmente la hormona, ¿no? Esa obesidad que produce de repente hormona que no debería estar. Y comentabas antes, y he leído en ciertos artículos, que hay un aumento de algunos tipos de cáncer de mama en población cada vez más joven. Sí. ¿Y eso? Sí, es lo que te decía, ¿no?, un poquito al principio. Se espera de aquí al 2050 un aumento del 38%, una parte no desdeñable en pacientes jóvenes, Pues sí. y entendemos que estamos expuestos, pues, a factores de riesgo diferentes a los que estaban expuestos, ¿no?, nuestra abuela o otro tipo de generación, y son factores fundamentalmente externos que actúan como factor hormonal, ¿vale? Que esos son los agentes que producen alteración en la glándula por la misma acción que lo hacen los estrógenos, ¿no? Estimulo la glándula y eso pues puede ser hormonas que se introducen en los alimentos de los animales, conservantes en los alimentos, etcétera, ¿no? O sea que Entonces, eso entiendo que no estábamos expuestos antes y estamos ahora. Eso es lo que te iba a preguntar, que es un factor que se añade a todos los que ya se venían estudiándose. Me imagino que se están estudiando, ¿no?, ahora también en esta población tan joven, ¿no? Sí, de hecho, no solo que se estén estudiando la población joven, es verdad que hay un aumento de la incidencia en la población joven, que también es cierto que tenemos un poco más de conciencia y hay mucho más gente deportista, ¿no?, que intentamos tener menos obesidad, sabemos que hay más conciencia sobre la dieta, intentar mejorar el ejercicio, pero es cierto que aún así seguimos viendo un poquito más de incidencia en gente joven. Tampoco tenemos muy claro si es que sabemos cómo detectarlo muy bien. Las pruebas diagnósticas afinan mucho más ahora que antes, y estamos detectando tumores más precoces o más pequeñitos, ¿no?, en gente más joven que igual hubieran estado ahí un poco latente o silente hasta expresarse en la época perimenopáusica o menopáusica. Entonces, sí. Cuando hablamos de signos o de síntomas, siempre se nos viene a la cabeza el típico bultito, ¿no?, en esa exploración mamaria rutinaria que nos realizamos, pero ¿hay alguno más? Pues mira, la realidad es que autoexplorarse, lo digo así antes de contestarte directamente, autoexplorarse es verdad que lo comunicamos siempre, porque es algo súper importante, conocerse el pecho más bien, ¿no? No es una prueba que haga que lo diagnostiques de forma precoz. Es verdad que no es el modus al final es cribarse a partir de la edad, ¿no?, que alrededor de los 45 años es cuando el programa de cribado tiene que empezar.
autoexplorarse al final hace que conozcas tu mama. Los signos no son solo, como dice el bultito, sino un nódulo, ¿no?, que puedas explorar o no. Hay tumores, por ejemplo, como el lobulillar que os comentaba al principio, que no hacen masa o nódulos hasta muy avanzados. Son tumores un poquito más larvados, que crecen en la glándula un poco diseminados, y podría detectar antes de un nódulo que la piel se retrae. Una mujer tiene que conocer su mama tanto al tacto como al visual. Puede ver una piel de naranja, que es una piel como muy cuarteada, rojiza, ver arañillas vasculares, incluso, ya te digo, retracción de la piel antes de aparecer el nódulo. Y es una paciente que se pone mirándose al espejo o pone los brazos en cruz, ¿no?, que es como recomendamos, y ve algo de tensión o algo que retrae hacia atrás la piel, debe de consultar, incluso aunque no palpe nada, ¿no? Sí que hay más signos aparte del nódulo. O sea que lo más importante es conocer nuestro cuerpo y seguir los screenings, ¿no? Exactamente, conocernos y seguir los screening, por supuesto. El screening es verdad que de cara al screening poblacional lleva siendo desde hace muchos años, alrededor de los 49-50 años, que es cuando la incidencia es mayor, como digo, la edad perimenopáusica. Una mujer tiene riesgo a lo largo de toda su vida de 1 de cada 20 mujeres de padecer cáncer de mama, pero en la época perimenopáusica en adelante es 1 de cada 8 o cada 10. ¿Vale? Es verdad que el tumor más frecuente, por eso también es de los más investigados, pero es cierto que la mortalidad existe, pero no es de los tumores más altos, un 80-85% de forma global. Los 4 tipos de tumores sobreviven, ¿vale? Son mujeres que se curan. Pero sí, el programa de cribado, de hecho, ahora hay que seguirlo, por supuesto, y ahora la tendencia es a bajarlo a los 45, ¿vale? Lo que pasa es que al final, pues, las cosas de Palacio van despacio, eso supone también un aumento de la inversión económica, y lo que vamos a ir viendo es cada vez nuestra población y la gente de nuestro alrededor, que con 48 o 49 te está diciendo, oye, me han llamado del programa, ¿no?, que antes empezaba con 50. Sí. Pero sí, está bajando porque ese aumento de incidencia que hemos hablado, ¿no?, un poquito más gente más joven, pues se está bajando a los 45 años. Uh-huh. Y sí, conocerse y hacerse programa de cribado. Eso es súper importante. Bueno, y una vez que se hace el programa de cribado, se detecta que hay un pequeño nódulo, ¿qué se pone en marcha, Cristina? Pues mira, en el programa de cribado podemos detectar tanto nódulos como lesiones pretumorales, ¿vale?, que pueden llegar a ser tumor y se extirpan bien por la radióloga o bien quirúrgicamente, pero una vez que se diagnostica tanto lesiones pretumorales, ¿no?, lesiones de significado incierto radiológico, o lesiones ya con una caracterización BRAF, ¿no?, que es de sospechosa de malignidad, en principio te llega otra carta, ¿no?, igual que te invitaron al programa de cribado, o una mujer que lo haya hecho de forma privada. Lo normal es que una vez que tú tienes el diagnóstico de una lesión de significado incierto o algo que hay que seguir estudiando, o si es de programa de cribado, te vuelva a llegar una carta a casa para que vuelvas a acudir, y por supuesto se ampliarán las pruebas de imagen, porque el programa de cribado habitualmente usa la mamografía, porque es una prueba rápida y simple, ¿vale?, la hace un técnico y después la lee el radiólogo, y se complementaría probablemente en primer lugar con una ecografía, más o menos alguna prueba mamográfica más, tomosíntesis, o resonancia si la sospecha es grande o la forma de ver. No todas las pruebas ven lo mismo, por supuesto. La eco no ve lo mismo que la mamografía y la resonancia igual, ¿vale? Son complementarias. Entonces, al final, pues la mujer, si es muy sospechoso, llevará una biopsia, pero puede ser por una de las 3 técnicas, ¿vale? La biopsia también se puede hacer por eco, por mamografía o por resonancia. Uh-huh. Y una vez que ya está diagnosticado la lesión X, ¿no?, le ponéis los apellidos, si quitarla es benigna, nada, se le da el alta a la paciente y pasa a programa de cribado. Sí. Y si es maligna o de significado incierto y hay que retirarla, pues bien el radiólogo la puede quitar por biopsia aspiración vacío, o si es un tumor maligno y ya necesita, pues se cita en consulta de patología mamaria. Uh-huh. Que te iba a comentar que ya dependiendo también de, una vez que ya está en consulta de patología mamaria, dependiendo del apellido que tenga, ¿no?, o del tipo de tumor, como comentábamos al principio, llevará un tratamiento u otro, ¿no? Exactamente. De hecho, el poder catalogarlo, no recapitular una única enfermedad, sino el poder subcatalogarlo en las diferentes 4 enfermedades, hace que tengamos diferentes tratamientos. Unos responden a tratamiento antihormona, ¿no?, esta hormona de la que hablábamos. Otros responden, si lo que tiene mutado es la proteína ER2, contra tratamientos quimioterápicos más o menos ese anti-ER2, y los triples negativos, el arsenal terapéutico que ha habido hasta ahora es quimioterapia, pero es verdad que desde hace unos añitos, no más de 3, tenemos la inmunoterapia, ¿vale?, contra ello, que ha hecho cambiar el paradigma del triple negativo, ¿no? Tumores que estaban un poco abandonados porque no hay mucho más con lo que luchar más allá de la quimioterapia clásica. Tenemos la inmunoterapia que ha dado resultados alucinantes, ¿no? Tumores. Y por supuesto, no, dependiendo del apellido que tengas, pues si el tumor es más agresivo, más anárquico, como por ejemplo un triple negativo o un ER2,
del que te comento, esos tumores, incluso siendo muy pequeños, pues tienen que llevar quimioterapia antes de operarse, ¿vale? No siempre la operación clásica es la que me retira el tumor. Si tu tumor es tan grande o tan agresivo que va a necesitar sí o sí un fármaco concreto que no podemos demorar, y encima puedo ver la respuesta biológica si dejo el tumor en la mama, que hay mujeres que se les reduce completamente y en el futuro no operaremos a esas mujeres que se les reduzca completamente. Los tumores, estos que te comento, que son más proliferativos, ¿no? Los HER2, los triple negativos, esas mujeres, si el tumor mide más de 1,5 centímetros, 1 centímetro, en función de cuál de ellos es, la quimioterapia va antes, ¿vale? Porque nos interesa tanto para ver la biología del tumor como para saber si la mujer ha respondido, después opero y quito el clip que le he dejado, ¿no? Para que me hagas de chivato donde estaba el tumor, porque hay mujeres que nada más que me queda después el clip metálico que le dejo. Incluso mujeres que no responden completamente, si he visto biológicamente cómo ha ido respondiendo a esa quimioterapia y me queda algo de tumor, tengo más droga, más fármaco para dar en un segundo tiempo, que eso lo pierdo si no doy la quimioterapia antes, ¿vale? Eso en los casos de las mujeres que tienen que llevar quimio antes. Pero es así, no es como los cánceres de ovario que doy quimio antes cuando está muy pasado, ¿no? Cuando he llegado tarde, sino que hasta tumores muy pequeñitos, te hablo del centímetro, y los triples negativos, van a llevar quimioterapia pre-cirugía, aunque sea chiquitito. ¿Vale? O sea que estamos en un paradigma terapéutico diferente, alucinante, chulísimo. Eso te iba a y la preguntar. verdad que al final es mejorar la supervivencia, ¿no? Clasificar muy bien a las pacientes para mejorar la supervivencia. Eso es lo que te iba a preguntar, porque comentabas que ha subido muchísimo la supervivencia, que los tratamientos cada vez van mucho más directos, ya gracias a poder también clasificar en diferentes tipos de tumoración y así poder acertar, ¿no? Ya el pronóstico, bueno, pues se ve mucho mejor, y eso también ayuda mucho a las pacientes, ¿no? A las personas, a las mujeres que acuden a consulta y que, bueno, que quiera que no se les da un mazazo cuando te dicen que tienes un cáncer de mama. Antes era muy sinónimo a fin de vida. El cáncer de hecho, lo hablábamos el otro día, estuvimos en la universidad, el doctor Gabriel Fiol y yo, hablando justamente de esto, y es cierto que la palabra cáncer sigue teniendo la connotación que tiene, ¿no? Que es la muerte, y eso es así. En cáncer de mama, por suerte, no debería de serlo, en la mayoría de los casos, no sé, que la enfermedad pues, avance o venga muy avanzada, pero es cierto que estamos en una época en la que hasta los tumores triple negativos y HER2, que no paro de hablar de ellos porque es verdad que han sido los más proliferativos y los que más dolor de cabeza han dado terapéuticamente hablando, en el último congreso de la mama hace un fin de semana, que fue en Madrid, se ha planteado, tras 3 años del diagnóstico y tratamiento, ni siquiera llegar al 5.º año, o sea, tras 3 años de seguimiento de esas pacientes que han recibido y han hecho una respuesta completa a la quimioterapia antes de, o sea, esa mujer que ha respondido y ha desaparecido el tumor localmente, entendemos que también sistémicamente, las puedo hasta clasificar a bajo riesgo, las puedo comparar con un tumor hormonal, que es de menor riesgo, ¿vale? Wow. O sea que sí. Esto ha cambiado totalmente. La mujer tiene que tener, aunque te lleve ese mazazo, ¿no? Como dice, tiene que tener la esperanza puesta en, oye, esto está muy estudiado y tengo mucha arma, ¿no? Contra él, y estoy aquí para luchar. O sea que... Pues sí, además, como tú dices, las mujeres cada vez estamos más concienciadas. Pero es pregunta obligada porque en nuestro programa siempre hacemos educación para la salud y lo hacemos a través de la prevención. Y yo sé que es un lujo tenerte hoy con nosotros. Cuéntanos, la mayor prevención es conocernos, como decías antes, conocer nuestra mama. ¿Cómo podemos conocer nuestra mama, Cristina? Bueno, en principio, como he dicho, en prevención en cáncer en general, aparte de conocernos, deporte, dieta mediterránea equilibrada, por supuesto, cabe decir, ¿vale? El deporte de fuerza, por supuesto, en la glándula mamaria, igual, ¿vale? Que para cáncer de colon y todo. El deporte de fuerza es mucho más importante combinarlo con el aeróbico que solo aeróbico. Y aparte, por supuesto, conocerlo en la glándula. La mujer entiendo que debe de conocerse la mama. Cuando tiene menstruación, después de la menstruación, porque sabemos que siempre tenemos mucho cambio, ¿no? La mama se inflama un poco. Conocerla después de la menstruación, palparla, se recomienda seguir siempre el mismo orden, me da igual que sea a favor de la aguja del reloj, en contra, por cuadrante, conocerla, tocarla con un par de dedos, 3, y mirarla. Para mí es fundamental mirar, porque el nódulo cuando ya es palpable casi hace bulto, ¿sabéis? La retracción, la piel de naranja, eso que no se nos escape. Las mamas que son muy tóxicas, están muy caídas porque son grandes, o la mujer es mayor, levantarla, mirar la piel de abajo, conocer el sur, conocerte como conoces tus manos, ¿vale? La mujer muchas veces va con prisa, vamos criando, y te ducha y no te mira, se ducha, te sé que te viste. Pues no, la mamá hay que conocerla, ¿vale? Y por supuesto en prevención, como me cuenta, no solo conocerse, que al final eso no es preventivo, es detectar el deporte, dieta, eliminar tóxicos de nuestra vida, lo que podamos, porque estamos expuestos a
tóxicos, evidentemente, pero al final es cuidarse, ¿no? Ser conscientes, ¿no? Y a la hora de ir a comprar, leer las etiquetas. Yo también lo digo mucho, hay que leer las etiquetas, saber lo que consumimos y apostar siempre por ese producto de cercanía, ese producto que respete la vida tanto de la planta como de los animales. Siempre abogaremos por ese tipo de alimentación de nuestras abuelas que no se puede perder. Cuanto más mediterráneo mejor, cuanto menos procesado mejor. Aunque de vez en cuando echemos mano al procesado cualquier persona del planeta, ¿no? Eso es así. Pero la norma tiene que ser la norma tiene que ser la saludable. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Navarro, ginecóloga y cirujana de mama en el Hospital de Poniente de Almería, por este ratito y por estos valiosos consejos que nos facilita, además de toda la información acerca del cáncer de mama. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Buen día. Este gesto tan simple influye en tu salud más de lo que piensas. Lávate las manos y haz que los tuyos también lo hagan. Campaña de prevención de infecciones a través del lavado de manos. Continuamos en la onda local de Andalucía, en Radio Casares, con el programa La Botica, hoy abordando el cáncer o los diferentes cánceres de mama, y lo vamos a hacer ahora desde una perspectiva, ya saben, más terapéutica, y lo vamos a hacer desde una visión más psicoemocional, que nos gusta llamarlo, no sé si estará bien dicho, ahora nos corregirá la profesional que nos acompaña, que hoy tenemos el placer de presentarles a Rocío Zorrilla Lomeña. Ella es psicóloga general sanitaria y además es psicooncóloga de ASAMMA, de la Asociación Malagueña de Afectadas por Cáncer de Mama. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida a La Botica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, lo primero, daros las gracias por contar con nosotras y por darnos ese altavoz, ¿no?, que tanto hace falta. Así que aquí estamos, muy bien. Y súper fundamental, muy importante, el apoyo y el acompañamiento psicológico, primero cuando hay un impacto, ¿no? Como cuando está el diagnóstico de cáncer, ya después le pondremos el nombre de mama o de colon o de lo que sea, pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando esas personas reciben ese diagnóstico? ¿Qué ocurre? Pues mira, lo primero es que el diagnóstico, hablando en claro, es un palo, ¿no? Es una noticia que te deja bloqueada. Surgen muchas emociones desagradables, como puede ser el miedo, ¿no? Primero que aparece, wow, me voy a morir, voy a ser capaz de pasar todo esto. También, ya te digo, miedo, mucha incertidumbre, no sé si me van a operar, no sé si me van a poner quimio, no sé si voy a perder mis dos pechos, si voy a perder solo un cacho, ¿no? También mucha tristeza, porque me ha tocado a mí, ¿no? Al final son emociones que son todas muy desagradables, ¿no? No es tan agradable como el sentir de la alegría o el entusiasmo.
pero aunque parezca que yo lo que quiero es ayudar a mis pacientes y ellas lo que quieren es que desaparezcan esas emociones, yo desde aquí, desde terapia, nosotros lo que tratamos es aprender a que ellas transiten por esas emociones tan desagradables, ¿no? Que las acepten, que las vivan, que se permitan sentirlas, que no las echen a un lado porque es un momento muy duro, pero esas emociones, aunque sean desagradables, nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, darles la mano y acompañarles en el camino de que ellas se entiendan a ellas mismas y pasen el trago, pero sintiendo esas emociones. También es muy importante conectar con todo lo que es valioso en la vida de la paciente en ese momento, ¿vale? Vale, me han dado un diagnóstico de cáncer ya, como tú bien dices, no, ni de mama ni de hígado, ¿no? Es un palo muy, muy duro, pero conectar con lo que funciona es muy importante, conectar con esa red de apoyo, con esos familiares, con esos amigos que nos saben cuidar y querer bien, porque a veces pues no se puede todo, ¿no? Entonces, conectar con esas tareas, con esos hobbies que la paciente va a poder mantener con ese tratamiento y mantener pues esa red de apoyo y crear patas de la mesa firmes para que ella se pueda sostener en los momentos que esté más flojita, ¿no? O más débil, que cuando necesite caer un poco la paciente esté sostenida. Entonces yo creo que esos son los dos pilares fundamentales que yo trabajo de primeras cuando viene una paciente nueva. No sé si te he podido responder bien. Sí, claro. Muchas veces pensamos que cuando vamos a tratamiento o a apoyo psicológico, vamos a que nos quite las emociones desagradables. Totalmente. Y no vamos a eso, no podemos esconderlas, están ahí y hay que escucharlas, ¿no? Pero hay que escucharlas de manera saludable, que es lo que se hace de la mano de los profesionales, ¿no? Es lo que he entendido que quieres contarnos, ¿no? Sí. Yo ya te digo, mis pacientes sienten mucha culpa por sentirse tristes, no quieren que sus familias las vean mal para no ponerse peor ellos, ¿no? Me dicen que ellas no se quieren sentir así, entonces nosotros desde la psicoeducación le enseñamos que esas emociones están ahí y que ellas pueden decidir si vivirlas y sacarlas de una forma pues buena, ¿no? Y más adaptativa, o que esas emociones las bloqueen, se les queden dentro y eso se les pueda pudrir en un futuro, ¿no? Al final ellas entienden que es bueno y pierden esa culpabilidad cuando lloran, cuando están tristes, ¿no? Y se permiten sentir mucho más este proceso y al final es mucho más sano. Pues yo creo que eso es una clave fundamental para esa pata de la mesa, como tú decías, para que forme parte de un gran pilar que luego, bueno, al final te ayuda a sostener no solamente situaciones como esta que estamos hablando, sino situaciones también que no tengan que ver, otro tipo que no tenga que ver con la salud, ¿no? Pero como lo que nos ocupa es la salud, algo muy importante que has nombrado es la familia, porque indudablemente esto afecta a la familia, el diagnóstico afecta a la familia. ¿También trabajáis con ellas? ¿También trabajáis con ellas, con la familia, Rocío? Sí, por supuesto. Nosotros desde ASAMA vemos a nuestras pacientes, pero yo siempre les invito a todas a que vengan sus maridos, sus madres, incluso vean a sus niños, menores y mayores de edad. ¿Por qué? Porque al final la familia se convierte en el principal, ¿no? En la mayoría de los casos, el principal cuidador. Ser cuidador es muy complicado. Los cuidadores también necesitan ser cuidados, necesitan saber cómo gestionar todo esto. Yo tengo muchos maridos que son buenísimos, pero no saben cómo ayudar a su mujer, no saben qué decirle para apoyarla, si estar un poco más pendientes o dejarla más libre. Entonces, que ellos puedan venir aquí, desahogarse y comentar todas las dudas, ¿no? Todas las preocupaciones que tienen para poder ayudar mucho mejor a su mujer, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Poder atenderlos y ayudar a poner ese granito de arena. También las madres, ¿no? Al final pocas cosas duelen más que un hijo y pues eso, ayudar a transitarla en esas emociones, que ellas sepan también cómo cuidar a la paciente, y en el caso de los niños, pues mucha explicación, ¿no? Pues qué le pasa a tu mamá o qué le pasa a tu papá, qué tratamiento va a seguir, explicándoselo de la mejor forma posible, que él también aprenda a comunicar, ¿no? Con sus padres todas las cosas que él necesite. Y eso, la verdad es que son, ya te digo, pequeñas acciones que hacen un gran cambio en la familia.
Y cuando hablamos de, una vez hecha la cirugía, el cambio físico, hay emociones encontradas, emociones desagradables que hay que ayudar para transitar. Muchísimas, porque al final te estás mutilando una parte de tu cuerpo. No quiero ser tan dura, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Entonces se te junta con que te han quitado una parte de tu cuerpo y tú te ves enferma, te ves cara de juez, que no me reconozco a mí misma, ¿quién es esta mujer, no? Entonces hay pacientes que no se pueden ni siquiera mirar en el espejo, no se quieren ni tocar, es un rechazo muy grande, mucho rechazo. La emoción del asco, aunque suene muy grotesco, sale mucho por ellas mismas, ¿no? Entonces lo más importante para mí es que ellas aprendan a hablarse a sí mismas, ¿vale? Yo no pretendo que ellas pasen de odiar una parte de su cuerpo a quererla con locura, pero sí pasar de hablarse mal, de denigrarse, ¿no? De tener estas sensaciones tan negativas, a hablarse con todo el cariño que ellas puedan, hablarse con objetividad, con respeto, ¿no? Entonces eso ya es un gran paso y después el amor de esa parte ya irá viniendo, pero lo más importante es que se respeten a ellas mismas y se hablen con cariño, esa autocompasión, ¿no? Eso parece mentira, pero es un paso muy importante en el tratamiento. Y después una cosa que hacemos, cuando ya esto está más instaurado, es una cosa que se llama exposición gradual, que al final no deja de ser de exponerse a las cosas que nos duelen tanto de una forma muy poquito a poco. Pues a lo mejor un día acompañada de mí, ¿no? Pues nos miramos de ladito en el espejo, otro día en casa nos podemos mirar un poquito más de frente hasta que llegamos a mirarnos, nos vamos rozando la cicatriz poquito a poco. Otro día nos animamos porque ya estamos la ansiedad más controlada, ¿no? Y ese miedo, y nos podemos tocar incluso el pezón. ¿Por qué quiero yo que hagan esto? Para que lo vayan integrando, para que ese rechazo baje e integren todas esas partes nuevas de su cuerpo como parte suya. Eso ayuda un montón. Al final lo que se pretende es que haya una aceptación, ¿no? De la situación, totalmente, del cuerpo, de lo que se está viviendo, ¿no? Que es lo que produce o lo que provoca todo ese tipo de caos emocional, ¿no? El no saber por qué estoy viviendo esto, por qué me ha pasado a mí o cómo lo voy a vivir, esa incertidumbre constante, ese miedo, pues provoca ese caos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más. Imagínate, ¿qué le dirías a una mujer que nos está escuchando, que cree que puede sola con todo y que a veces nos creemos de verdad que podemos con todo, que total, sí, que es verdad, pero una buena compañía. Yo os digo que me escuchéis bien, que podéis con todo, pero no tenéis por qué hacerlo. Que nosotras estamos aquí para ayudaros en todo, a Samma, ¿vale? Es una familia de red de amigos, de familiares, de apoyo, que os dejéis acompañar en las personas que os quieren bien y que por pedir ayuda y sentir las emociones y llorar no sois más vulnerables sino más valientes, ¿vale? Así que nada, que os mando muchísimo ánimo y que estamos aquí para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Rocío Zorrilla Lomeña, psicóloga sanitaria y psicooncóloga de la entidad social ASAMMA, por este ratito y por estos sabios consejos que nos ha facilitado. Buena mañana. Bueno, muchísimas gracias a ti. Adiós. 17 and a lifetime left. Yeah, your daddy always said it best. It's not about getting out, it's about letting go. Don't you know? Drift away with me. Yeah, drift away with me. Yeah, drift away. Pack it up past the city sign. Wave goodbye across the county line. Backseat singing songs that make us cry. We don't know why.
tell another joke. There's gotta be more than this tired town. Don't you frown, drift away with me. Yeah, drift away with me. Empty-handed, nothing left to hold. Nothing's easy when you're young, I'm told. They'll tell you come back down, saying something about I gotta save my soul before I'm old. Drift away with me. Yeah, drift away with me. Los alimentos ecológicos combinan la tradición, el equilibrio con la naturaleza y el uso de los últimos avances técnicos para conseguir productos altamente nutritivos, de fácil asimilación por nuestro organismo y de incomparable sabor natural. Busca el logotipo de la hoja de estrellas sobre el sello verde en su etiquetado y apuesta por la agricultura ecológica local. Invierte en salud convirtiendo tu dieta en tu mejor botiquín. Consejo saludable de la botica. Más vale poquito y bueno. Y están ustedes en la onda local de Andalucía desde Radio Casares. Cada semana la botica les ayuda a cuidar de su salud, pero no lo hacemos solo, lo hacemos siempre rodeadas de grandes personas, no solo profesionales, sino más importante incluso que los profesionales, esos maravillosos colectivos sociales que al final crean esas entidades tan maravillosas que ayudan en procesos tan duros como el que estamos hablando, ¿no? Como el del cáncer de mama. Y hoy hemos invitado en nuestra sección social a Yolanda Morales. Ella es la vicepresidenta segunda de ASAMMA, una entidad social malagueña. Muy buenas. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida a la botica. Buenos días, muchas gracias. Encantados de tenerte. Me encanta. Muchísimas gracias. Cuéntanos quiénes sois las personas que integráis ASAMMA. Pues mira, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Nuestro principal objetivo es atender a las mujeres que están operadas de cáncer de mama y a los familiares, ¿eh? Esta entidad lleva ya más de 30 años ofreciendo apoyo a las mujeres que están afectadas por cáncer de mama. Estáis en Málaga, ¿no? En Málaga, en calle Jaboneros. Entonces atendéis no solo la ciudad de Málaga, también a la provincia, ¿no? Sí, vaya, quien quiera, estas puertas están abiertas para todas las mujeres y sus familias que quieran venir por aquí, les podamos asesorar todas las dudas, en fin. ¿Qué? Tenemos... Dime, disculpa. No, a mí me gusta que habléis, pero un poco para organizar la información, ¿qué necesidades tienen las personas una vez que salen, estas mujeres una vez que salen de la cirugía? Vamos a hablar primero de las mujeres, luego vamos a hablar de sus familiares. ¿Qué es lo que más os demandan? ¿Qué necesitáis en ese momento específico de la vida, una vez que sales de la cirugía? Mira, en principio lo que se pretende, ¿verdad?, es el miedo. O sea, en principio salimos todas con tienes que enfrentar una cosa dura, una cosa que nunca te habías planteado y claro, cuando te dice tienes cáncer, ¿no? Uh-huh. Y empiezan las dudas. Las dudas, los miedos, las preocupaciones, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia? Ahora... en fin, hay muchísimos miedos, pero bueno. Claro, y yo creo, fíjate, yo siempre he pensado que la consulta del oncólogo debería de un psicólogo, para cuando nos dan la noticia, porque te quedas con... Ellos te preguntan, ¿no? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Y tú en ese momento estás como...
Está bloqueada, pregunta. ¿no? Está bloqueada. Claro, no se te ocurre nada, no se te ocurre qué preguntar, y luego hay muchas preguntas, hay mucho. Yo creo que deberíamos de tener ya de principio claro, eso parece como una utopía, ¿no? No, Sí. pero debería de haber la consulta de los oncólogos, que no es que ellos no se preocupen, y por supuestísimo estamos a favor de los profesionales porque ayudan bastante. Pero sí necesitaríamos en principio cómo afrontarlo, porque te quedas con miedo, te quedas con bastante miedo porque no sabes cómo afrontar esto. Claro, y ese miedo bloquea el resto de, no solamente el pensamiento, sino también las acciones. Y eso repercute también en las familias, ¿no? Efectivamente. En principio te planteas también, parece como que tú tienes la culpa. Oh, lo que he hecho ahora, ¿cómo lo digo? Claro. La verdad es que tú cuando lo estás enfrentando, claro, tú sabes cuáles son tus sentimientos, cómo vas, pero tu familia es difícil, ¿eh? Es difícil con los padres, difícil con los hijos, Claro. Hermanos, vaya, toda la familia que te rodea, claro, están bastante preocupados por ti. Cuando tú estás en pleno tratamiento de quimioterapia y ya las fuerzas te faltan, ¿no? Ya las fuerzas no, tú quieres mostrarte que sí, que puedes, pero hay muchos momentos de debilidad, las fuerzas te faltan, y la familia la verdad que también lo pasa muy mal, ¿eh? Porque quieren estar ahí acompañándote. Pero tampoco saben La mayoría cómo. de las veces uno no sabe ni qué decir, porque yo te lo digo, hay muchas veces que dices, ánimo, vamos, vas a salir de esta, y en fin, hay muchas cosas que no. ¿Y qué Luego las secuelas psicológicas que te deja, que no es que solo sea físico. Secuelas psicológicas también son bastante importantes y eso no se tiene en cuenta. Eso no solo es, bueno, venga, ya te has curado, adelante. Bueno, luego te quedan tus dolores de hueso, tus nervios los nervios que no te funcionan bien porque la quimio te ayuda, lógicamente, es lo que nos salva, pero tiene sus efectos te deja colaterales. muchísimas secuelas físicas. Te deja muchos efectos. Y vosotras, para ayudar en todo este caos emocional, en este miedo, en este volver a continuar con la vida, con esa mochila que habéis cargado de, como tú lo llamas, con esa secuela, ¿qué tipo de actividades desarrolláis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? Cuéntanos un poco. Mira, nosotros tenemos asistencia psicológica, tanto ya te digo como para las mujeres, para nosotras como para nuestras familias, para que vayan entendiendo estas emociones, emoción de miedo, de ansiedad, en fin. Y entonces nuestra psicóloga pues nos ayuda, ella nos da información, nos pone los recursos que tiene disponibles, que son bastantes, la verdad, para ver cómo afrontamos este cáncer de mama, ¿no? Me imagino que cualquier cáncer, nosotros en nuestro caso es de mama. Pues ¿qué hace? Hace terapias individuales, hacemos terapias grupales, y en fin, tanto ya te digo, si tú quieres venir como si quiere venir algún familiar tuyo porque no puede superar esto bien, pues la verdad es que la psicóloga nos ayuda bastante. Tenemos una psicóloga bastante, te iba a decir apañada, como se dice. Sí, hemos hablado con ella. Y cuéntanos, ¿y también hacéis algún tipo de campaña preventiva o de sensibilización? Sí, mira, entre las cosas que hace la psicóloga, pues vamos a dar charlas. Mira, los pueblos bastante importantes que se vayan a dar charlas, porque tú sabes que en comunidades más pequeñitas esto es como no se puede hablar de esto. Tú has escuchado alguna vez, es que tiene algo malo. Y no se habla tan abiertamente como deberíamos de hablar, ¿no? Aquí, en fin, lo que nosotros sí damos charlas, se llevan tenemos unos folletos donde le explicamos, una diapositiva, en fin, donde se le explican a las mujeres cómo se tienen que hacer la revisión ellas, ¿no? En casa, que tampoco es una cosa tan difícil, tan difícil. Las mujeres que tienen la regla, 3 días antes de que tengan la regla no todas, deberíamos de hacernos una revisión, no es difícil, se le explica cómo deben de hacérsela. Las mujeres que ya no tienen las reglas, con un día al mes, pues en principio tú dices el día 5, ¿vale? Pues todos los días 5 deberían de hacerse esa revisión y luego ya ella pues le va explicando, sobre temas psicológicos, cómo afrontar ese miedo,
pero vaya, que sí, damos esa información. Ya te digo, vamos a los pueblos, lo hacemos aquí en Málaga, vamos a los colegios, en fin. Sensibilizando. ¿Cómo superamos? Por otra parte, Dime. te explico. Por otra parte también tenemos una asistencia fisioterapéutica, ¿vale? Bien. Para a ver cómo cuidamos esas zonas que están operadas. Nosotros, lógicamente, nos operan el pecho, pero luego tenemos el problema de los brazos, en fin, para si quitan en principio, algún poder aliviarnos el dolor, rehabilitar la movilidad del brazo y de las cicatrices, también nos dan en las cicatrices. Luego, pues nos explican qué ejercicios podemos hacer para mejorar el estado físico, que es muy importante movernos, que nos quedamos un poco paralizadas, pero es importante movernos. La alimentación es muy importante. En fin, el linfedema, una vez que lo tienes, pues aquí nos dan, la fisioterapeuta pues nos ayuda a cuidarnos un poco. ¿Vale? Algo que te quería preguntar, nuevos retos, nuevas necesidades que tengáis como objetivo en esta época, en esta etapa de vuestra entidad. Cuéntanos. La entidad en sí, ¿no? Mantenerla, ¿no? Que no es poco. Efectivamente. Es lo que te iba a decir. Nosotros no somos una asociación excesivamente grande. Pero vaya, mira, hay muchos ayuntamientos ahora en este mes y en todos los meses. Nosotros hacemos actividades prácticamente todos los meses. Pues cuando montamos las mesas, nosotros tenemos talleres de manualidades que entre todas las compañeras, por lo menos compartimos ahí momentos de creatividad y de ilusión, ¿no? Y ahí nosotros hacemos pulseras, collares, muchas cosas, ¿no? Los cojines hechos de corazón, eso los regalamos, los llevamos también a los hospitales, tenemos voluntarias que van a los hospitales. Y la verdad es que con lo que se vende en las mesas, con la cooperación de algunas empresas, lo que necesitábamos también es financiación, ¿sabes lo que te digo? Y eso es difícil, es bastante difícil. Pero bueno... Seguís, entonces, adelante. Ahí vamos, ahí estamos. 30 años. 30, ya llevamos 32. Y a por otros 30 más. Eso es. Caiga. Hombre, confiemos. Sí, deberíamos, de verdad. La verdad es que es una satisfacción, satisface muchísimo. Cuando tú has salido ya de esto y, estamos con el tratamiento y estamos aquí y puedes ofrecerle esa compañía a las mujeres que no sabemos, muchas veces estamos muy perdidas con esto. Y además, ya te digo, nosotros, hombre, con las psicólogas, las fisioterapeutas, entregamos prótesis en los hospitales de Málaga, prestamos pelucas, tenemos además bastante, y pañuelos, y se le prestan a las mujeres que le hagan falta, el taller de manualidades, las charlas profesionales con temas todos relacionados con oncología, alimentación, rehabilitación de la memoria, en fin. Pues sí. Yo qué sé, la investigación nos interesa bastante, promover la investigación del cáncer de mama, el cáncer metastásico, en fin. Apoyamos la participación de ensayos clínicos, estamos con IBIMA también. En fin, tratamos, pero claro, financiación es bastante importante, la verdad. Hay ayuntamientos que nos dicen, venga, nosotros hacemos una marcha, ellos preparan las camisetas, nos hacen una merienda o un arroz y todo lo que recoge pues nos lo dan a Salma, en fin. Que hay apoyo. Hace falta siempre más, pero no estáis solas. Hay apoyo, ¿no? Sentís el apoyo de la sociedad, que eso es importante también para seguir adelante y que al final esos años se traduzcan en una compañía no solo terapéutica gracias a las profesionales, ¿no? Sino en una compañía pues agradable y de calidad, ¿no? El compartir una experiencia que viviste hace tiempo, compartirla con otra persona que lo está viviendo ahora y que le sirvas de referente o de modelo a seguir, ¿no? Para transitar por ese proceso difícil. Pues muchísimas gracias, Yolanda Morales, vicepresidenta segunda de ASAMMA. Enhorabuena por ese gran trabajo que se realiza desde esa preciosa y valiosa entidad social malagueña. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz, que nos conozcan. Hasta pronto. Gracias.
Damos paso ahora a las noticias de salud y ciencia. Campos magnéticos y biología humana, lo que la ciencia sabe y lo que aún. Los campos magnéticos están presentes en todo nuestro entorno, desde el propio campo magnético terrestre hasta los generados por los dispositivos eléctricos, los imanes médicos o las líneas de alta tensión. Sin embargo, su influencia sobre los seres vivos sigue siendo un tema de intensa investigación y debate científico, porque, como suele ocurrir en la ciencia, todo dependerá del contexto, de la intensidad y de la duración de la exposición. En humanos aún no se ha demostrado que tengamos una brújula biológica propiamente dicha, pero sí se han detectado respuestas cerebrales débiles al magnetismo ambiental. Estudios con magnetoencefalografía han sugerido que ciertos patrones de ondas cerebrales podrían cambiar ligeramente en presencia de campos magnéticos alterados. Profundizan una investigación en el síndrome de sobreentrenamiento, eso es el exceso de ejercicio físico, especialmente sin descanso adecuado. Eso puede causar diversos perjuicios, más bien dicho, al organismo humano. En los casos más graves, este estado puede evolucionar hacia el llamado síndrome de sobreentrenamiento, caracterizado por una pérdida de rendimiento y de apetito, por fatiga crónica, por dolor muscular o por aumento de lesiones y alteraciones del sistema inmunológico y en el metabolismo. Un estudio reciente señala la expresión excesiva de una proteína como la causante más inmediata de este síndrome. En esta investigación se comprobó que los ratones sometidos al entrenamiento excesivo presentaron pérdida de rendimiento, fatiga e incluso síntomas conductuales. Identifican un grupo de neuronas implicado en la regulación de la ansiedad y los trastornos sociales. Un estudio reciente ha revelado que un grupo específico de neuronas en la amígdala, una región del cerebro que regula las emociones, desempeña un papel clave en la aparición de alteraciones como, por ejemplo, puede ser la ansiedad, la depresión y los cambios en la conducta social. Este estudio muestra además que restablecer el equilibrio de la excitabilidad neuronal, la facilidad con la que una neurona se activa en una zona concreta de la amígdala, basta para revertir esos comportamientos, al menos en ratones, que han sido los sujetos de experimentación de este estudio. Por lo tanto, se abre una puerta a nuevas opciones terapéuticas. Apuntar a esos circuitos neuronales específicos podría convertirse en una estrategia eficaz y más localizada para tratar trastornos afectivos. Y por último, una noticia curiosa: la carga invisible de la mentira, es decir, cómo nuestro cerebro sufre cada vez que engañamos. Mentir puede parecer en apariencia una simple herramienta social o una estrategia para evitar un conflicto. Sin embargo, la ciencia está demostrando que cada engaño, por pequeño que sea, tiene un coste fisiológico y emocional significativo. Diversas investigaciones en neurociencia y psicología han revelado que mentir activa los mismos mecanismos del estrés, que se dispara ante amenazas reales. Y llegamos al final de nuestra botica de hoy. Recuerden que hemos intentado ayudarles a tener información fiable de las personas que cada día trabajan con el cáncer de mama, ya sea de manera más médica, más terapéutica, más psicoterapéutica o más de acompañamiento tan necesario en etapas difíciles de nuestra vida. Al tener esas personas que nos rodeen sean personas vitamina, que nos ayuden, que nos den energía para poder con todo. Muchísimas gracias como cada semana por este ratito aquí compartido con nosotros. Recuerden, les esperamos la próxima para cuidar más y mejor de su salud. Hasta entonces, por favor, cuídense mucho.